Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial número 9 del curso de amigurumis en el que vamos a aprender a realizar a Soul 22. Bien, la lista de materiales que necesitamos para realizar a Soul 22 es lana blanca, solamente la vamos a emplear para el tema del bordado inferior de los ojitos. Después vamos a emplear lana lila, que va a ser para el bordado de las cejas, la parte inferior del párpado y el contorno de la boca. Después tenemos lana de color aguamarina, que va a ser para todo el cuerpo. Y esta lana blanca más finita, que va a ser para el hilván con el que vamos a hilvanar la cabeza para poder coserla al cuerpo y para realizar estos botoncitos que lleva en el pecho. Todo esto yo lo tejo con aguja de crochet de 3 milímetros, que es la que empleo para todos mis amigurumis. La única excepción a esto va a ser que si ustedes se deciden utilizar una lana más finita, bien, yo para esta lana finita empleé una aguja de crochet número 2. Bien, es para lo único que empleé una aguja de crochet más pequeña. Por lo demás, como siempre tejo mis amigurumis con aguja de crochet número 3 y toda la lana que les mostré es acorde al grosor de esta aguja. También vamos a emplear fieltro de color blanco para el tema de los dientes y también pueden emplear fieltro si quieren para hacer estos botones en lugar de hacerlos con lana. Vamos a emplear ojitos de seguridad de 12 milímetros de color negro, los cuales van a ser pegados con silicona líquida. Necesitamos una buena tijera, necesitamos esta tenaza, pinza o alicate que sirve para rellenar los últimos huequitos con guata ahí donde ya no entran nuestros dedos, y sirven también para extraer la aguja lanera una vez que perdemos hilo. Hablando de aguja lanera, necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no tienen filo. Y por supuesto e infaltable, nuestra guata siliconada de buena calidad. Uf, bien. Bueno amigos, prepárense para este tutorial, espero que lo disfruten muchísimo y vamos allí. Bueno, vamos a empezar con la cabeza de nuestro Soul 22. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y colocamos la marca. Ahora en la segunda ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento son 2 puntos en un punto. Un punto y su aumento. Segundo punto y su aumento. Tercer punto y su aumento. Cuarto punto y su aumento. Quinto punto y su aumento, y el último punto y su aumento. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Es decir, que en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto.
y así hasta completar toda la vuelta. Nos vemos al final. Bien, llegamos al final de la tercera ronda, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto para que conozcan todas sus aplicaciones, en la que se explica lo que vamos a aplicar en este momento, que es que en aquellas series de repetición en las que tenemos puntos bajos pares, como es en este caso, series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento, 2 es número par, en la primera repetición hacemos solamente la mitad de los puntos, es decir, en este caso un punto bajo, un aumento. En el resto de las repeticiones, 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la ronda y antes de llegar a la marca, nos va a estar sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer. Bien, así que empezamos. Son series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Entonces, en la primera repetición hacemos solamente la mitad, un punto bajo. En el siguiente punto, un aumento. En todas las demás repeticiones, hasta terminar la vuelta, vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, y en el siguiente un aumento, y así hasta terminar la vuelta. Aquí terminamos de hacer el último aumento y vemos como antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Llegamos al final, pasamos la marca para atrás. En esta vuelta hemos terminado con 30 puntos. En la siguiente ronda, que es la ronda número 6, vamos a tejer 30 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Bien, terminamos la ronda, empezamos a enderezar la labor porque se estaba curvando hacia arriba, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 7, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es número par, por lo tanto en la primera repetición solo hacemos 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la número 8, vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Bien, llegamos al final de la ronda, pasamos la marca para adelante. En esta ronda hemos terminado con 42 puntos. Ahora las rondas 9 y 10, es decir, 2 rondas van a ser de 42 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 2 rondas de 42 puntos. ...41... 42. Hemos terminado las 2 rondas de 42 puntos. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la número 11, vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 es número par, por lo que en la primera repetición vamos a hacer solamente 3 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones 6 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3. Pasamos la marca para atrás. En esta ronda hemos terminado con 48 puntos. Ahora tenemos que hacer las rondas
12, 13, 14 y 15, 4 rondas de 48 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 4 rondas de 48 puntos. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestras 4 rondas de 48 puntos. Pasamos la marca para atrás y ahora en la ronda 16 vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, una disminución. Ya empezamos con las disminuciones. 6 puntos bajos es número par, por lo que la primera repetición va a ser de 3 puntos bajos, una disminución, y el resto de las repeticiones va a ser de 6 puntos bajos, una disminución. Voy a hacer las primeras con ustedes para explicarles el tema de la disminución. Así que la primera repetición es de 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer disminución, que se llama disminución invisible en la técnica amigurumi, en la que tomamos la hebra delantera. Todo punto se compone de 2 hebras, la hebra delantera y la hebra trasera del punto. Para hacer la disminución tomamos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada, pasamos por esas 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Bien, las siguientes repeticiones son de 6 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos la disminución. Tomo hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, paso lazada por esas 2 hebras, tomo lazada y cierro. Bien, ahora vamos a repetir 6 puntos bajos, una disminución hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 es número par, por lo que en la primera repetición hacemos 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Llegamos al final de la ronda, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda 19, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 es número par, por lo que en la primera repetición solamente hacemos un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos cómo después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, hemos terminado la ronda 19 con 21 puntos. Ahora vamos a proceder a rellenar. Para rellenar, al principio metemos una gran cantidad de guata sin hacer pelotita. Y ya después vamos arrimando la guata y la vamos colocando por el interior de las paredes. Vamos arrimando la guata con los dedos por el interior de las paredes. Con esta otra mano vamos tocando para ver dónde hay hueco. Y ahí nos vamos arrimando con los dedos sin hacer pelotita. Le vamos dando la forma
a la cabeza, digo, para que no quede aplanada, le vamos ayudando, vamos dándole la forma. Bien. No rellenamos hasta la boca porque todavía tenemos que seguir tejiendo, entonces sería muy incómodo porque se engancharían los puntos en la guata. Bien. Bueno, ahora continuamos. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda 21, vamos a hacer 7 disminuciones. Nos vemos al final de la ronda. Bien, ya terminamos las 7 disminuciones. Ahora lo que hacemos es cortar el hilo unos 20 centímetros. Sacamos el hilo. Sacamos nuestra marca. La marca no se retira de golpe, bien, porque si hubiera quedado enganchada en alguna hebra se destrozaría la labor. Hay que sacarla punto por punto. Y ahora vamos a terminar de rellenar. Por este agujerito vamos a ir metiendo guata. Para ello nos vamos a valer, si entrara nuestro dedo podemos meter con nuestro dedo. Si no, podemos valernos de nuestra pinza o alicate. Bien, yo voy a ver si puedo meter con el dedo e ir arrimando siempre hacia los costados donde uno va tocando y va sintiendo que falta. Bien, sin hacer bolita. Bien, ya tenemos perfectamente rellena nuestra cabeza. Ahora lo que hacemos es enhebrar nuestra aguja lanera punta roma y vamos a proceder a cerrar la cabeza. Los amigurumi se cierran de la siguiente manera. Nosotros acá tenemos las V's, que son los puntos que se componen de una hebra externa y de una hebra interna. Para cerrar el amigurumi vamos a tomar solamente las hebras externas de cada punto. Nos fijamos acá cuál es el último punto que tejimos, que es este, y vamos al siguiente punto, que es este, y tomamos la hebra externa desde afuera en dirección hacia el agujero. Y así hacemos con cada una de las hebras. No tenemos por qué apretar en esta instancia, simplemente tomemos cada una de las hebras externas. Vamos girando. Y acá nos apoyamos con el pulgar y cerramos. Bien, la idea es emular o reproducir en esta instancia un anillo mágico, que es lo que tenemos del otro lado. Es la mejor manera para reproducirlo. Bien, entonces acá lo que hacemos es que proyectamos así el hilo para ver si pusiéramos el hilo acá vemos que se notaría mucho. Si lo ponemos acá vemos que ayudaría a tapar esta última disminución. Entonces nos metemos ahí, retorcemos la aguja para que el hilo se enrede en la guata y salimos por un punto limpio. Cuando yo hablo de un punto limpio, hablo de estos agujeritos más oscuros. Es decir, que salimos realmente en el punto, no entre hebras. Bien, entonces aquí ya nos quedó perfectamente cerrado nuestro amigurumi. Bien, si quisiéramos, y porque hemos salido perfectamente entre hebra, podemos volver a meternos acá, podemos volver a retorcer y salir por algún otro punto. Bien. Y ahí esta instancia se llama perder el hilo. Una vez que ya hemos perdido hilo, lo que hacemos es retraemos y cortamos. Y aquí ya tenemos perfectamente terminada lo que es la cabeza. Ahora lo que vamos a tejer va a ser no sé en realidad qué es un piquito, un cuernito, o la forma de disimular unos pelitos, no sé, que lleva nuestro personaje de este lado de acá. No lo lleva perfectamente centrado en la mitad, sino que lo lleva de la mitad hacia atrás a un costado. Bien, lleva una cosita así. Bien, entonces pues vamos a aprender a hacer esto. Bien, yo lo llamo el cuernito.
vamos a ver, no sé de qué se trata, pero bueno, yo lo llamo el cuernito. Bien, para ello vamos a tejer anillo mágico de 4 puntos bajos. Uno, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo y colocamos nuestra marca. Y ahora vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Ármense de paciencia porque estamos trabajando en chiquito, ¿verdad? Así que cuesta un poquito más. En el primer punto, un punto bajo. En el siguiente punto, un aumento, que son 2 puntos en un punto. En el siguiente punto, un punto bajo. Y en el último punto, un aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien. Cerramos bien el anillo y acá lo que hacemos, ven que se empieza a curvar, pero esta es la parte trasera del punto. Nosotros necesitamos enderezar eso. Bien, entonces podemos poner una lapicera, podemos poner esta parte de la pinza, algo que nos ayude a meter esto y que salga lo que es la parte exterior del punto. Bien. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es par, por lo que en la repetición hacemos un punto bajo y un aumento. Y en la siguiente repetición hacemos 2 puntos bajos, un aumento. O sea, acá 1, 2. En el siguiente punto viene un aumento, que es el último aumento de la vuelta. Y después de este aumento y antes de llegar a la marca, nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Acuérdense, tengan en cuenta que el primer punto bajo está bien atrás de la marca, o sea, es este que está ahí metido. Por eso tenemos que tirar la marca bien, tenemos que tirar de la marca bien hacia la derecha para que se libere el primer punto. Aquí está. Así que son 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3. En este punto un aumento. Y después volvemos a repetir 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y en el último punto antes de llegar a la marca un aumento. Bien, acá lo que hacemos ya es sacar la marca y vamos a rematar la pieza como vamos a rematar todas nuestras piezas con punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Nosotros estamos tejiendo en espiral y acá tenemos un escalón. Esto para rematarlo, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien, y después de este punto deslizado vamos a hacer el punto invisible o unión invisible. Vamos a dejar unos
30 centímetros de hilo para trabajar con comodidad. No necesitamos tanto, pero vamos a dejarlo así, bien, y sacamos el hilo. Este hilo chiquito del anillo mágico lo metemos para adentro, porque nos va a servir de relleno de ese cuernito. Ahora lo que hacemos es que enhebramos nuestra aguja lanera y en la técnica del punto invisible o unión invisible vemos dónde tejimos nuestro último punto, que fue acá. No vamos al primero, sino que vamos al segundo punto. Vamos desde afuera hacia adentro, tomando las dos hebras del punto. Giramos y vemos que esta lazada que acabamos de pasar está saliendo de este agujerito de acá. Nosotros lo que queremos hacer es reproducir un punto. Todo punto sale de un agujero con una lazada que pasa debajo del otro punto y vuelve con otra lazada al mismo agujero. Bien, entonces nosotros estamos saliendo, esta lazada está saliendo de este agujero, está pasando debajo de este punto de acá y tiene que volver esta lazada de acá y entrar en este mismo agujero. Bien, entonces entramos por arriba, agarramos una hebrita del punto de abajo para darle fortaleza al punto y ahí cerramos y vemos que queda perfectamente rematado. Bien, que no hay ningún tipo de unión, ni nudo, ni nada. Esto queda perfectamente rematado así. Bien, entonces lo que hacemos es que a esta misma altura donde está, pasamos por las dos hebras del punto y vamos hacia afuera, y de este modo ya dejamos esto preparado para poder coserse a la cabeza. Bien. Bueno, ahora vamos a tejer las manitas de nuestro Soul 22. Verán que están hechas del mismo color de la cabeza, bien, pero en el tutorial yo las voy a hacer con un color celeste porque no tengo más de este color y este ya lo estoy empleando en otro Soul que estoy haciendo, bien. Así que van a ver que el tutorial está hecho en color celeste. Es el mismo tutorial para las manitas que se empleó en el tutorial de Joe Gardner, solamente que miden una hilera menos de largo que las de Joe Gardner. La manito se va a componer de 4 dedos y vamos a empezar por los dedos. O sea, vamos a tener que hacer 8 dedos. Los dedos son todos iguales en cuanto a tamaño, pero van a tener un tratamiento distinto a la hora del cierre. Bien, vamos a hacer el primero y entonces hablamos acerca de cómo los vamos a cerrar. Hacemos anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca y vamos a hacer 2 rondas de 6 puntos bajos cada una, es decir, de un punto sobre cada punto. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Al finalizar esta ronda, lo que hacemos es que vamos a girar la labor. Bien, si no les es muy fácil, se pueden valer de un lapicero. Apoyan en la parte de adentro y así giran y se quedan con la parte derecha hacia afuera. Pasamos toda la marca para adelante y hacemos una nueva ronda de 6 puntos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, acá sacamos la marca. De este hilo de acá nos quedamos con 7 centímetros, no más. Y lo metemos ya de relleno, va a servir de relleno para el dedo. Acá, como estamos tejiendo en espiral, tenemos un escalón. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, es decir que todas nuestras piezas siempre van a ir rematadas con un punto deslizado. Esto es tan pequeñito que acá no vamos a hacer el tema del punto invisible, pero sí es necesario rematar con un punto deslizado. Para 2 dedos de estos, de los 8 que necesitamos, para 2 dedos de estos, corten aproximadamente unos 20-25 centímetros de hilo. Bien, sacan y lo que hacen es enhebrar y pasar por este mismo puntito donde está el punto deslizado, pasan para adentro. Bien, y lo dejan así con los 20-25 centímetros de hilo. Bien, para 2 de los 8 dedos van a hacer esto. Para 4 de los 8 dedos lo que van a hacer es esto mismo, pero en lugar de dejar 20 centímetros de hilo, lo que hacen es dejan 5 o 6 centímetros de hilo, cortan y este hilo lo pierden dentro del dedito, va a servir de relleno dentro del dedito. Por lo tanto, 4 deditos van a estar rematados así. Bien, 2 deditos van a estar rematados con el hilo de 20-25 centímetros. Bien, y los otros dos que los vamos a tener que hacer uno primero, formar toda la manito y después hacer el otro. Lo que vamos a hacer es que lo van a dejar sin cortar, sin rematar, sin hacer nada. Bien, entonces nos vemos cuando ya tengan los 4 deditos rematados así, los 2 deditos con 25 centímetros de hilo y un dedito hecho pero sin haber cortado el hilo, o sea, en disposición de seguir tejiendo. Bien, nos vemos al final. Bueno amigos, ya estamos de regreso con los 4 deditos perfectamente rematados, los 2 deditos con hilo largo y este primer dedito de 2 que van a hacer. El segundo lo vamos a hacer cuando tejamos la segunda manita, bien, que no está rematado, bien, o sea, con este lo vamos a emplear para seguir tejiendo. Entonces acá sacamos la marca, ya metemos este hilo del anillo mágico, lo metemos dentro, vamos a cortar un poquito para que no sea demasiado largo, lo incorporamos dentro del dedito, va a ser el relleno, va a servir de relleno para el dedo. Y ahora colocamos nuestra marca alrededor de este punto y vamos a tejer 3 puntos bajos en este dedito. 1, 2,
y 3. Bien, acá vamos a agarrar uno de los deditos de estos que tenemos ya perfectamente rematados, nos vamos a meter en cualquiera de los puntos y vamos a hacer ahí un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo, van 2, y en el siguiente punto un punto bajo, van 3. Bien, y ahora vamos a agarrar un tercer dedito, nos metemos en cualquier punto, hacemos un punto bajo, ¿no? Acá vamos a hacer en realidad 6 puntos bajos, vamos a terminar dando vuelta todo el dedito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Entonces estamos así, nos vamos a unir donde está el punto este en el siguiente dedo, ahí nos vamos a meter y vamos a hacer punto bajo y van a ser 4 puntos bajos, va 1, 2, 3 y 4. Bien. Ahora estamos así y acá donde vemos que se enganchó del otro lado, que empezamos a tejer, ahí nos metemos, vamos a hacer un punto bajo de 4 que tenemos que hacer. 1, va 1, 2, 3 y el cuarto, que es el último antes de llegar a la marca, 4. Bien, aquí hemos llegado con 20 puntos, tenemos 20 puntos. Vamos a pasar toda la marca para adelante y ahora vamos a hacer series de repetición de 8 puntos bajos, una disminución. 8 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, y luego 8 puntos bajos, una disminución. Pero vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos ahora una disminución. Acá hicimos la disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos la segunda y última disminución y vemos cómo después de esta disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando 4 puntos, que son los que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3 y 4. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás
En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos nuestra marca para adelante. Aquí hemos terminado con 12 puntos. Ahora vamos a hacer 2 hileras de 12 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 2 hileras de 12 puntos. Pasamos nuestra marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición hacemos 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final. Vemos como después de la segunda y última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando 2 puntos que son los que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2. Ahora rellenamos. Traten de dejar la boca libre de guata para que los puntos que se sigan tejiendo no se enganchen en la guata, ¿bien? Pasamos nuestra marca para atrás y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, una disminución, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Bien, acá hemos terminado con 9 puntos bajos. Vamos a hacer 2 rondas de 9 puntos bajos cada una. Nos vemos al final de las 2 rondas. Bien, hemos llegado aquí. Vamos a rellenar, no mucho. La idea es que la mano quede gordita, quede rellena, pero después el brazo no demasiado, bien, o sea, hasta por aquí llenito y después ya no, bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer puntos bajos hasta llegar a este extremo de aquí. Estamos prácticamente en este extremo de aquí, vamos a llegar hasta acá. Puede ser que lleguemos con 5, con 6, vamos a ver con cuántos puntos llegamos, ¿bien? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6.
Entonces ahora lo que hacemos, vamos a quitar la marca. Vamos a aplanar la manita, el brazo. Bien, nuestro último punto tiene que estar acá en el costado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a unir esta parte delantera, que nos quedan 4 puntos, y en la parte trasera, que nos quedan 4 puntos, porque acá hay 4 y 4 son 8, pero son 9 en la ronda. El noveno está aquí en el extremo. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a unir esta parte de adelante con esta parte de atrás, tipo sándwich. La vamos a unir con 4 puntos bajos. Así que tomamos el primer punto de aquí con las dos lazadas del punto, la V, con el punto de atrás, las dos lazadas, punto bajo, 1, 2, 3, y este último lo agarramos así. Bien. 4. Aquí cortamos el hilo, no muy largo, unos 10 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer con este dedito al que le habíamos dejado el hilo largo, ¿bien? Lo que vamos a hacer es unirlo a la manito, va a ser el pulgar. Entonces, ¿cómo vamos a unir esto? Esta parte que nosotros acabamos de terminar de tejer, bien, se ve acá las V's del punto. Bien, eso quiere decir que esta hilera de puntos bajos que nosotros tejimos acá, este es el frente del punto bajo. Nosotros queremos tener el frente hacia afuera del bracito, por lo tanto el pulgar va a venir acá. ¿Tá? Cuando hagamos la otra manita y tejamos así, esta va a ser la parte de afuera del bracito y el pulgar va a venir acá. Bien, entonces ahora vamos a coser este pulgar. Vamos a presentarlo donde nosotros queremos colocarlo, más o menos allí. Y ahí colocamos el primer punto. A ver si no me quedó muy abajo. No, me quedó muy abajo. Voy a hacerle un puntito más arriba. Bien, entonces con la parte del frente de estos puntos bajos hacia mí, voy a colocar el pulgar acá. Voy a presentar, a ver si colocando esto acá quedaría, me gusta cómo queda, sí. Entonces abrimos el dedito acá y tomamos la siguiente V, o sea el siguiente punto, que es una V, de adentro hacia afuera. Volvemos a colocar el dedito para presentarlo y nos metemos ahí por donde habíamos salido. Vamos al siguiente punto y así vamos agarrando cada uno de los puntos de adentro hacia afuera.
Había agarrado mal el punto, había agarrado este y no este de aquí. Y así vamos agarrando cada uno de los puntos del dedito de adentro hacia afuera. Bien, entonces ya tenemos cosido el pulgar. Lo que vamos a hacer es que vamos a apretar así los deditos. Vamos a meternos por donde tenemos este último punto. Ahí nos metemos. Vamos a salir acá al costado de este dedito de acá. Entonces vamos a juntar así los deditos y vamos a pasar. Lo hemos sacado esto por un punto limpio. Nos metemos así y vamos a pasar recorriendo todos los deditos por la última hilera de puntos de los dedos. Bien, como para apretarlos un poquito, bien, para que no quede la mano así completamente abierta, porque la deja como muy grande. Entonces nos volvemos a meter por este mismo huequito, retorcemos y vamos pasando de nuevo en sentido contrario, recorriendo para hacer el mismo recorrido que hicimos en un sentido, lo hacemos en el otro. Entonces no es realmente que se juntan los dedos. Fíjense que los dedos quedan separados en la base, pero ahí están un poquito unidos apenitas por el hilo que pasa y eso les deja un aspecto un poco más natural, con la manita un poco más relajada, no tan abierta. Entonces así pasamos un par de veces, ¿ya? Y ya después vamos hacia el pulgar. Y con el pulgar podemos hacer lo mismo. Bien, si vemos que el pulgar está, por ejemplo, como muy abierto, como acá, lo que podemos hacer es venir y buscar un punto de acá arriba y tiramos de él hacia abajo. Entonces, de ese modo queda un poco más guardadito, como la mano un poco más relajada, no abierta. Nos metemos por el mismo punto por el que habíamos salido, salimos en un punto limpio y como salimos por un punto limpio nos podemos volver a meter. Entonces ahí retorcemos para que se mezcle el hilo con la guata, para que quede enganchado con la guata. Nos volvemos a meter, volvemos a hacer el recorrido, podemos salir por arriba del dedo. O sea, recorremos varias veces para que quede enganchado. Y ahí ya salimos por última vez aquí y ya retraemos y cortamos. Entonces nuestra manita quedó perfectamente
como más delicada. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer, ya tenemos ya tejidos estos dos deditos, tenemos tejido este con el hilo largo que va a ser el pulgar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es tejer el tercer dedo, que no le vamos a cortar los hilos, bien, y que es con el que nos vamos a unir acá y vamos a empezar toda la secuencia de la mano. Bueno, ahora vamos a hacer el cuerpo de nuestro Soul 22. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca y en la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Uno y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. 4 y su aumento. 5 y su aumento. 6 y su aumento. Y el último, 7 y su aumento. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 3, vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás y en la siguiente ronda tenemos que hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, entonces en la primera repetición hacemos solamente un punto bajo, un aumento, y en las siguientes repeticiones hacemos 2 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos como después de del último aumento y antes de llegar a la marca tenemos el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Pero este punto no vamos a hacer acá punto bajo, sino que vamos a hacer punto deslizado, paso y paso. Bien, ahora pasamos la marca para adelante y en la siguiente, acá hemos terminado con 28 puntos. En la siguiente ronda vamos a tejer 28 puntos, es decir, un punto sobre cada punto, pero solamente por la hebra trasera del punto. Es decir que si tenemos hebra delantera y hebra trasera, solamente vamos a tejer la hebra trasera de cada punto. 28 puntos. 1, 2, 3. Nos vemos al final de la vuelta. Enderezamos la labor, pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 5, las rondas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 8 rondas de 28 puntos cada una, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 8 rondas. Bien, hemos terminado con las 8 rondas de 28 puntos. Bien. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado la ronda. Acá hemos terminado con 24 puntos. En la siguiente ronda vamos a tejer 24 puntos, pero ya vamos a incorporar los brazos. Vamos a incorporar nuestros bracitos. Bien, entonces pasamos la marca para adelante. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, y acá vamos a incorporar, a ver cuál va, este de acá. Vamos a incorporar tejiendo el bracito al cuerpo con 4 puntos, que es lo que tiene de remate el bracito. Bien, entonces introducimos en el primer punto, vamos al siguiente punto del bracito, punto bajo, y así hacemos con los 4 puntos. Bien, ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a incorporar el otro bracito. Y ahora un punto bajo para terminar la ronda. Vamos ya a meter este hilo para aquí. Bien, pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es par, por lo que vamos a hacer la primera repetición de 2 puntos bajos, una disminución, y el resto de 4 puntos bajos, una disminución. Bien, nos vemos al final. Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto, como estamos trabajando en espiral, tenemos un escalón. Vamos a rematar el escalón con un punto deslizado, paso y paso. Bien, y ahí vamos a dejar unos 50 centímetros de hilo. Cortamos, sacamos, vamos a sacar nuestra marca, pero recuerden de sacarla punto a punto, no tirando de golpe de ella. Y ahora vamos a rematar nuestra pieza con punto invisible o unión invisible. Bien, entonces vemos que nuestra pieza queda perfectamente rematada. Bien, sin ningún tipo de escalón ni nudo. Y en a esta altura, donde nosotros hicimos la unión invisible, el punto invisible, ahí salimos tomando las 2 hebras del punto. Vamos al exterior para dejar ya el hilo en preparación para poder coser la cabeza. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar el cuerpo. Siempre antes de terminar de coser la cabeza, siempre podemos dejar
un espacio de 2 dedos o algo así para terminar de rellenar y luego rematar la cabeza. Bien, o sea que consejo, sano consejo, no rellenar que sobresalga así, porque si no se van a enloquecer después para coser la cabeza, y la guata que se les mezcla en el hilo, se complica. Bien, entonces, bien, vamos a dejarlo a esta altura así. Vamos a coser la cabeza. Nosotros acá tenemos 21 puntos. Bien, nosotros acá cerramos con 7, en la hilera anterior teníamos 14 y en la anterior teníamos 21. Es decir, que nos vamos a unir por la tercera hilera, y para ello vamos a hacer un hilván. Vamos a hacer un hilván por la tercera hilera para facilitarnos el tema de coser la cabeza al cuerpo. Bien. Bien, para hacer el hilván busquen un hilo. Yo acá tengo una lana finita. Busquen un hilo finito, lo más fino posible. Entonces esta es la hilera 1, 2, 3. Vamos a la hilera 3 y vamos a pasar un hilván. Siempre tengan en cuenta, como esto va es en espiral, va aumentando un escalón en cada vuelta, tenemos que ir contando para ver dónde está el escalón, porque ahí tenemos que empezar a bajar. 1, 2, 3, acá seguimos en la misma hilera. 1, 2, 3, seguimos todavía en la misma hilera. Acá, por ejemplo, ya tenemos 1, 2, 3, es decir que acá de esta hilera vamos a tener que bajar a esta otra ya. 1, 2 y 3. Pero un puntito más. 1, 2 y 3. Es una referencia nada más, pero nos va a ayudar muchísimo a la hora de coser la cabeza. Bien, entonces tenemos un hilván que nos va a ser de referencia para poder coser la cabeza. Enhebramos la aguja con el hilo largo que habíamos dejado del cuerpo y posicionamos la cabeza. Digamos que esta parte donde rematamos el escalón, por ejemplo, dejémosla hacia atrás. Bien, entonces presentamos así y nos vamos a meter donde está el hilván. Agarramos el primer punto, bien, y ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a agarrar el siguiente punto del cuerpo, siempre lo vamos a agarrar la V, las dos hebras del punto, de adentro hacia afuera. Entonces, si nosotros habíamos salido por aquí, nos metemos por acá y vamos al siguiente punto, siempre recorriendo el hilván. Y no se metan en profundidad a arrastrar guata, no. Pasen lo más superficial posible para no arrastrar guata. ¿Bien? Entonces acá vienen al cuerpo, vienen al siguiente punto del cuerpo y entran desde adentro, agarran las dos hebras del punto, la V del punto, bien, de adentro hacia afuera. Entonces, si habían salido aquí, se meten por aquí y van al siguiente punto donde está el hilván. Y así van recorriendo, y así van siguiendo todo el recorrido
Bien, van apretando bien para que se vaya ajustando el punto. Y ahora vamos a coser todo y nos volvemos a encontrar más o menos a esta altura de acá cuando tengamos unos 2 dedos, donde vamos a dejar abierto para poder rellenar, terminar de rellenar y luego rematar. Bien, nos vemos al final. Bien, hemos llegado a esta altura que más o menos nos quedan 2 dedos para continuar rellenando y ahora vamos a rellenar lo que falte. Para mí está bien así, así que ahora voy a terminar de rematar. Nos vemos al final. Bien, ya llegamos al final, nuestra cabeza perfectamente rematada. Ahora vamos a perder el hilo. Nos metemos por el agujero por el que habíamos salido, retorcemos para entreverar el hilo entre la guata y salimos por un punto limpio. Ahora vamos a quitar con cuidado, quitamos el hilván. Si por ahí quedara atascado en algún lugar, simplemente cortamos. Bien, hacemos el intento de tirar de él a ver si sale. Salió. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a coser su cuernito. Bien, ahora vamos a coser el cuernito. Enhebramos nuestra aguja lanera con el hilo del cuernito. Y vamos a ver, si nosotros lo ponemos así y los bracitos están acá, este sería el medio. Bien, vamos a colocarlo de la mitad hacia atrás a un costado. Bien, o sea que si los bracitos están así, no está alineado con los brazos, está hacia atrás. Es así como aparece en las fotos de la película. Bien, que el cuernito está hacia atrás. Y ahí lo cosemos. Entonces pegamos el primer puntito, damos la primera puntada. Siempre cuando tejan estas cosas, tejanlas de forma superficial, no introduzcan al fondo y salgan porque van a estar arrastrando guata. Bien, entonces no queda bueno esto de estar arrastrando guata. Ponemos el primer punto y luego lo que hacemos es abrir la pieza, buscar el siguiente punto, la V del punto, las dos hebras y desde adentro hacia afuera tomamos el punto. Bien, colocamos, posicionamos, o sea, presentamos, vamos presentando cada vez, vamos presentando para ver cuál va a ser el siguiente punto que vamos a tomar. Entonces, si nosotros salimos de acá y hacemos una proyección de esto, vemos que el siguiente punto estaría aproximadamente por acá. Volvemos a abrir nuestra pieza, buscamos el siguiente punto y tomamos las dos hebras de adentro hacia afuera. Bien. Volvemos a presentar. De nuevo vamos al punto por el que habíamos salido, entramos por ahí y vamos al siguiente punto. Bien, y ya terminamos, vemos cómo queda perfectamente integrado en el tejido. Y ahora lo que vamos a hacer es perder el hilo. Ahora vamos a ir con la colocación de los ojos y el bordado de la boca y todos los detalles finales de nuestro Soul 22. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de lo que es la carita para poderle dar la expresión. Los ojos los vamos a pegar con silicona líquida, ¿bien? Si bien son ojos de seguridad,
no los estamos trabajando como ojitos de seguridad, sino que los vamos a pegar. ¿Dónde los vamos a colocar? Desde acá arriba contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van entre las hileras 10 y 11. Bien. Entonces ubicamos en el centro y va a ubicar, si este es el, digamos, el agujerito del centro, van 1, 2 e iría colocado en el tercero. Si este es en el centro, 1, 2 e iría colocado en el tercero. Quiere decir que una vez que están colocados los ojitos, me quedan un huequito, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 huequitos entre los dos ojos. Entonces vamos a proceder a colocarles silicona líquida. No se coloca mucho de la silicona líquida. Colocamos un poco en la punta, no demasiado. Y además tomamos con un mondadientes, tomamos parte de esa silicona y la aplicamos aquí en la base del ojo, porque necesitamos que esta base realmente quede bien pegada, a la lana. Pero si colocamos demasiado en la punta, a la hora de introducirlo se va a desparramar todo y corremos el riesgo de que ensucie la carita. Entonces tenemos que ir con cuidado. Pero esta parte de acá tiene que estar realmente bien cubierta. Bien, y ahora vamos a proceder a bordarle los ojos. Vamos a dejar que se seque unos minutitos y procedemos a bordar los ojitos. Bueno amigos, vamos a empezar con el bordado de los ojos. Para ello yo propongo la colocación de alfileres con cabeza de perla para ayudarnos a tener una idea más clara de dónde tenemos que ubicar los puntos. Bien, así que fíjense que acá en el medio del ojo, acá arriba, y acá de la mitad del ojo al siguiente punto. Bien, entonces acá vamos a pasar hilo blanco, bien, para poder delinear la parte inferior del ojo. Tomamos nuestra aguja lanera y enhebramos con lana blanca. Entramos por cualquier punto limpio, pero necesitamos que sea un punto limpio porque después vamos a anudar los hilos y tenemos que perder ese nudo y esos hilos. Bien, por lo tanto no puede estar esto entre hebras, tiene que salir en un punto limpio. Así que entramos por cualquier punto y digamos que venimos acá arriba. Dejamos un hilo un poco largo para poder hacer todo el recorrido al otro ojo y luego regresar. Bien, venimos por acá y entramos en este punto de acá abajo. Y ahora nos vamos a este punto de acá arriba. Todo en el mismo recorrido. Y esto queda así. Bien. Y ahora entramos en este punto de acá abajo y regresamos acá al mismo agujerito, ni una hebra antes ni una hebra después. No se preocupen porque después este hilo blanco va a quedar sujeto con
con el párpado y todo lo demás que le vamos a poner. Bien. Entonces ahora lo que hacemos es que cortamos largo unos 10 centímetros, 15 centímetros, y ahora vamos a anudar. Hacemos un nudo, no demasiado fuerte para no deformar estos hilos de acá, pero sí hacemos un nudito. Una vez y una segunda vez. Y ahora lo que hacemos es cortamos al ras ambas hebras del mismo tamaño para intentar enhebrarlas juntas en la aguja. Si no se pudieran enhebrar juntas, lo que yo voy a hacer ahora, que es perder los hilos, lo hacen con cada hebra por separado. Bien, entonces acá vamos al agujerito donde está el nudo, entramos, retorcemos y salimos por cualquier otro punto limpio. Retraemos y cortamos. Bien, ya estamos de regreso y para colocar para poder bordar el párpado hago la siguiente propuesta. Este es el borde superior del ojo, acá está la mitad, en el punto de al lado, acá está la mitad del ojo, no pegado contra el borde, sino en el siguiente punto, en el siguiente agujerito. Lo mismo acá y acá. Bien, ahora vamos a bordar con el color con el que tejimos la cabeza. Enhebramos nuestra aguja y vamos a entrar por cualquier punto limpio. Vamos a venir a este extremo de acá. Y vamos a dejar un hilo largo porque acá vamos a pasar 3 veces, luego vamos a venir acá, vamos a pasar 3 veces, así que dejen un hilo medio larguito. Ahora venimos a este punto de acá y regresamos a este, pero traten de colocarse por encima de este, o sea, si este está acá, no vengan a salir acá a la parte de abajo, sino que salgan a la parte de arriba, pero por el mismo agujero. Y no tiren demasiado, queremos que el párpado caiga un poquito sobre el ojo. Bien, y ahora pasamos de vuelta el hilo para acá y volvemos para acá una tercera vez y siempre arriba, no vengan por el lado de abajo, siempre por el lado de arriba, por encima del primer hilo. Bien, entonces la idea es ir generando hileras para formar el párpado, una encima de la otra. Bien, y ahora vamos a hacer una tercera y luego nos venimos para acá. Bien, recuerden no apretar demasiado el hilo para que no se deforme el párpado. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos acá, lo hacemos de este lado de acá. Introducimos acá, venimos acá, pero cuando venimos acá, salgamos por el lado de encima del hilo, en el mismo punto, pero encima de este hilo. Y déjenlo flojito para que pueda caer sobre el ojo. Bien.
y una vez más. Y una vez que llegamos acá, hacemos todo el recorrido para salir exactamente por este mismo punto y volvemos a perder el hilo tal y como lo hicimos con el blanco. Bien. Bueno, y ahora vamos a bordar, vamos a perfilar lo que es la parte inferior del párpado. Yo la voy a hacer con color lila porque me parece que es lo más parecido que hay a lo que es la imagen original. Bien, pero también lo pueden hacer con celeste o algún color así más claro. No les aconsejo que lo hagan con color negro porque queda muy dura, la expresión. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar desde aquí, pero pegado por el borde interno hasta aquí. No vamos a llegar hasta acá, sino que vamos a llegar hasta acá. Y como siempre vamos a entrar por un punto del costado, venimos hasta este extremo de acá, pero que quede por debajo del párpado. Y lo metemos aquí. Bien, que no llegue hasta aquí, que llegue acá. Y nos venimos después hasta acá. Aquí ya arrastré guata, esa es la cosa que tiene el tema de la guata. Bien, y aquí arrastramos, ajustamos ahí de modo de que perfile lo que es la parte inferior del párpado. Bien, sobre el ojito. Y acá hacemos lo mismo, nos metemos aquí y salimos acá y perdemos el hilo como ya hicimos con el blanco y con el verde. Bueno, ahora vamos a hacer el bordado de las cejas. Nuestro personaje, si lo miran en las fotos, tiene esta ceja que baja y esta ceja que es arqueada hacia arriba. Bien, entonces vamos a enhebrar con, yo lo voy a hacer también con color lila, pero ya les digo, lo pueden hacer con celeste, algún color así clarito, pero no les aconsejo que lo hagan con negro. Bien, entonces entramos por cualquier punto, vamos a venir acá, a este extremo. Dejemos un hilo largo porque después vamos a venir a este extremo de acá. Y ahora vamos a entrar en este punto de acá, pero no saquemos todavía este alfiler de acá, ¿bien? Y ahora nos metemos por donde está el alfiler, en el agujerito donde está el alfiler, nos metemos por ahí, pero todavía no lo saquemos para que el alfiler nos ayude a dar la tensión que necesitamos para que se genere la caída que queremos de la ceja. Bien, entonces ahí tiramos del hilo para que esto, o sea, si nosotros sacamos esto y tiramos del hilo va a quedar completamente recto. Entonces esto nos ayuda a dar una idea de la curva que nosotros queremos tener. Una vez que ya logramos la tensión que queremos, sacamos de ahí el alfiler. Vemos que nuestro hilo ahora está saliendo por abajo de este hilo de acá. Nos metemos por la parte de arriba del hilo en el mismo punto. Bien, y nos venimos a este extremo de aquí. Y ahí ajustamos, pero antes de ajustar más, tiramos un poquito para ayudar a recuperar la curva que queremos lograr. Bien.
No tiremos demasiado de este hilo para no estrangular demasiado el punto acá y que se hunda y se marque demasiado el agujero. Bien, lo dejamos así nada más. Y ahora venimos acá y hacemos lo mismo. Vamos a este extremo sin sacar este alfiler de aquí. Y luego nos venimos a donde está el alfiler, pero sin sacarlo. Para que nos ayude a marcar la curva. Una vez que tenemos insinuada ahí la curva, bien, ya sacamos el alfiler, estamos por debajo del hilo, nos venimos a la parte de arriba del hilo y nos venimos hasta este extremo para perder el hilo. Pero les voy a aconsejar que hagan un paso intermedio, que vengan a otro punto limpio, bien, para poder ajustar primero, porque puede ser que si tiran el recorrido largo, después tiren demasiado de este punto y se deforme la ceja. Así que vamos a hacer un punto intermedio ahí, un recorrido intermedio, una parada intermedia, para darle a esto la tensión que queremos. No, voy a desarmar esta parte porque quiero levantar más la ceja, que quede más arqueada. Acá no ha quedado suficientemente arqueada, bien. Entonces esta parte de acá en el personaje, ese arco realmente se marca mucho y quiero recuperar esa imagen. Bien, entonces, si yo había puesto el alfiler acá, vamos a ponerlo acá arriba y vamos a hacer así, vamos a marcar así y vamos a ver cómo se insinúa. Ahí se insinúa mucho más el arco. Bien. Nuevamente venimos acá, sin sacar este alfiler, venimos al agujerito donde está el alfiler. Bien, y ahí está bien de ceja levantada, que es lo que tiene el personaje. Damos toda la tensión que queremos darle a ese hilo y ahí recién sacamos el alfiler, estamos por debajo del hilo, venimos al mismo punto por arriba y vamos a un punto intermedio primero, pero tiene que ser un punto limpio porque después nos vamos a tener que meter por ese mismo hueco para cruzar hasta acá. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestras cejas bien delineadas. Entonces ahora sí, con mucho cuidado nos metemos por el mismo agujero. Tiene que ser por el mismo agujero, no entre hebras, porque si no, al cruzar para acá y luego tirar del hilo se frunciría acá. Tiene que ser por el mismo agujero. Y acá también tenemos que salir por el mismo agujero, porque después vamos a tener que anudar los hilos para perderlos. Bueno, ahora vamos a continuar con el bordado de la boca. Yo propongo la siguiente ubicación de los alfileres. Vamos a ver, acá cuando hicimos el tema del párpado, hacia abajo son 2 hileras abajo del párpado y en la misma línea. Después acá a la altura del párpado también, 1, 2,
en la tercera hilera colocamos un alfiler. Bien, aquí con respecto al ojo y 2 hileras más abajo de este alfiler, pero abajo en esta línea con el ojo colocamos este alfiler, en esta línea con el ojo un poquito más acá colocamos este otro, y este de acá intermedio. Bien, no va en el punto de abajo, no va en el punto de arriba, va intermedio. Entonces enhebramos la aguja con nuestra lana color lila. Entramos por cualquier punto limpio del costado. Venimos a este punto, por ejemplo. Y ahora vamos a dejar estos alfileres de referencia, pero vamos a venir hasta este último alfiler. Ahí nos introducimos. Y vamos a este, vamos a este punto de aquí. Pero no saquemos los otros alfileres para poderle dar la tensión que necesitamos a nuestro hilo. Bien, una vez que tenemos la tensión que queremos, acá estamos saliendo por encima de este hilo en este punto, entonces nos metemos por debajo y vamos a este punto de aquí, por ejemplo, que recuerden que ese sí está entre hileras, no está en un punto limpio. No tiren demasiado de este puntito de acá para que no se frunza demasiado la boca. Acá estamos saliendo por arriba del hilo, entonces nos metemos en el mismo punto pero por debajo del hilo y nos venimos a este punto de acá. Sin fruncir demasiado. Bien. Acá estamos por arriba del hilo, venimos por abajo del hilo, nos metemos exactamente en el mismo punto y vamos a hacer, no vamos a hacer el recorrido todo largo, sino vamos a hacer un punto intermedio acá, un paso intermedio, para que no se nos vaya a fruncir demasiado esto y perder la forma que tenemos de la boca. Bien. Y ahora sí, metiéndonos por el mismo punto, venimos acá para poder perder el hilo. Bien. Yo antes de perder estos hilos, voy a cortar acá, a cortar largo. Lo que voy a hacer, no voy a bordar los dientes. Yo ya lo intenté y la verdad que no me gustó. Que lo voy a resolver el tema de los dientes con un trocito de fieltro. Bien. Voy a cortar un poquito más el largo de los dientes. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar ahí con silicona líquida. Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro Soul 22. Al final decidí cortarle los dientes al medio, bien, para que no quedara como un bloque, porque si quedaba como un bloque me veía tentada a pasarle un hilo gris o un hilo negro para separarlos, y decidí probar cortándolos y me gustó cómo quedó. Bien, después tenemos el tema este
no sé, las marquitas que lleva en el pecho. Las pueden hacer también con fieltro blanco. Yo en este caso lo hice con el hilo finito que utilicé para hacer el hilván cuando cosimos la cabeza al cuerpo. También tuve que reducir el tamaño de la aguja, lo trabajé con una aguja de 2 milímetros y ese hilo y esa lana más finita, bien. Les paso el dato, esto es un anillo mágico con 7 puntos bajos, bien, que está cerrado con punto invisible o unión invisible, que ya lo vimos durante el tutorial, bien. Pero si no se quieren complicar con el tema del tejido, lo pueden hacer también con fieltro. Pero eso sí, tienen que buscar que el fieltro les quede redondito, ¿no? Bueno, así que acá ya tenemos finalizado nuestro tutorial. La verdad que estoy muy satisfecha con el resultado, estoy súper contenta. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.